Muy buenas, gente, ¿qué tal? Mi nombre es Dan, soy uno de los organizadores del Barca Metal Days y hoy estoy aquí con vosotros para presentaros un nuevo contenido que vamos a subir a redes muy próximamente. En este nuevo proyecto vamos a incluir una serie de entrevistas cortas a artistas que hayan pasado por el festival o que vayan a pasar. El objetivo de esto es, tanto los artistas que ya hayan pasado, preguntarles qué tal les ha parecido nuestro festival, cómo se ve el festival desde ahí arriba, desde el escenario, o para aquellos que vayan a venir en la próxima edición, preguntarles qué se esperan, cómo creen que puede evolucionar el festival, bueno, todo aquello relacionado con el festival, aparte también de preguntarles pues por sus influencias, por sus inicios, por sus referencias. Vamos, ofrecer a nuestros seguidores un poco más de información tanto de las bandas como del festival. Este contenido ya lo queríamos incorporar en la primera edición, pero por temas de tiempo nos fue imposible, así que creemos que en una inminente segunda edición, a falta de un mes y poco, yo creo que, bueno, creemos que es un muy buen momento para ofrecer un poquitín más de información y que la gente cuando vea a estas bandas las conozca con un poquitín más, digamos, en profundidad. Poco más que deciros, muchas gracias por escucharnos y por vernos, muchas gracias por seguirnos y esperamos que os guste el nuevo proyecto. Un saludo. Bueno, pues creemos que para comenzar con estas entrevistas, en primer lugar deberíamos traer a alguien que sea de casa. Y así lo hicimos. Hoy contamos con la presencia de Simón, vocalista de Legacy Brutality, que como muchos conoceréis es una referencia a nivel nacional en el panorama del death metal. Los que no los conozcáis, pues buscadlos porque realmente merecen mucho la pena. Y nada, sin más, os dejo con Simón. A ver qué nos cuenta. Bueno, pues como lo prometido es deuda, hoy tenemos con nosotros a Simón de Legacy Brutality. Muy buena, Simón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues nada, queríamos preguntarte un poquitín de cara a la segunda edición del festival. Bueno, a ver que nos cuentes un poco cómo surge la banda. Bueno, nosotros comenzamos con Legacy a finales de 2006 y bueno, a partir de ahí empezamos, bueno, teníamos, como éramos todos fans de metal, la música extrema, y bueno, todos, quien más y quien menos, por un lado o por otro, pues teníamos la posibilidad de tocar instrumentos, algunos ya tenían bandas y demás. Entonces nos juntamos para hacer un grupo en principio de metal básicas. Empezamos sacando versiones y después ya a partir de ahí pues ya empiezas a componer tus propias canciones y bueno, pues las cosas salen de manera muy natural, muy espontánea. Muy pronto ya teníamos temas para grabar nuestro primer EP y a partir de ahí pues empezamos a tocar de manera más continua en el norte de España y empezaron a salir conciertos en Portugal también. Entonces nos fuimos moviendo por ahí y bueno, pues ya te digo, en cuanto uno se mete en la rueda, tiene tiempo y ganas, pues a partir de ahí lanzar discos, conciertos, festivales y hasta hoy. Ajá. Bueno, yo os conozco a todos ya desde hace tiempo y cabe destacar una cosa que es bastante peculiar, pues vosotros sois todos de Puerto de Vega, o sea, sois todos de un pueblo muy pequeñín del occidente de Asturias y como que es un poco, por decirlo de alguna manera, cuando menos llamativo, ¿no? Que haya tanta gente con unos gustos tan, digamos, específicos en una clase de metal, ¿no? En un estilo de metal extremo, además, el death metal, black metal, bueno, lo que son las influencias vuestras, por lo que tengo escuchado. Es un poco llamativo esto, ¿no? Que 5 amigos o no sé, se junten un día y digan, vamos a montar una banda de death metal aquí en Puerto Vega. Sí, la verdad que
se dio un caldo de cultivo bastante especial y las circunstancias pues favorecieron no solo que nosotros 5 en este caso creciéramos escuchando rock, heavy, bueno, a partir de ahí thrash, death metal, derivados y tal, sino que había mucha más gente que lo hacía. O sea, nosotros éramos un grupo bastante grande de personas que todas teníamos las mismas afinidades musicales. Y bueno, pues fue casi una consecuencia lógica el hecho de que 5 personas de un mismo pueblo, pues en ese caso, aunque parezca muy extraño, yo sé que lo es, 5 amigos además y 5 personas que nunca nos separamos, o sea, el grupo tiene los mismos integrantes desde 2006 hasta 2025. Sí, pues hayan formado una banda. Es un poco extraño. Puerto de Vega es un pueblo pequeño del occidente asturiano, tiene 1.700, 1.800 habitantes y la mitad somos heavies. Sí, es que... O éramos más de los que hay, bueno, pero sí, bueno, de ahí vienen otras cosas. Viene que una de las primeras bandas también del occidente de Asturias nació en Puerto de Vega, como era Doberman, en los años 70, el Festival del Unirock, que se fundó en el año 83, bandas que hubo a lo largo de los 80 y de los 90, como Redada, después ya más adelante en los 90 Réplica, y es que hubo una explosión de bandas brutal, la verdad. Entonces, había mucha gente que tocaba. En Puerto de Vega la mayor parte, en casi todas las familias, si no en todas, hay gente que toca algún instrumento. Entonces era muy sencillo todo, la verdad. Sé que de cara al exterior pues, es muy extraño, no parece, es muy extraño, pero sí. Y una vez que naces dentro del heavy, la evolución lógica a veces es ir escuchando música más extrema. Pasas del heavy, llegas al thrash, del thrash pues en aquella época vas al death, de ahí ya llegas al infinito. Entonces a nosotros pues nos pasó y todos de alguna manera teníamos la capacidad de poder tocar algún instrumento. En aquella época hubo un boom cuando aparecimos nosotros, no solo con nosotros, con Catexia por ejemplo, en aquella época que eran chavales de 16, 17 años, yo creo que tenían cuando empezaron en Navia, 5 chavales de Navia también, por citarte unos cuantos, pero que había más grupos. En aquella época estamos hablando de que en Navia los conciertos tenían una afluencia de 200 personas. Es que es increíble, es increíble. Sí, conciertos de sala, o sea, había una sala en donde en general se hacían casi todos los conciertos y después había más sitios donde podías tocar también. Y eso es lo que te digo, o sea, es que lo mínimo eran 80 personas, dependiendo del nivel de lo grande que fuese la sala, porque se llenaban, las salas o los sitios donde se hiciesen se llenaban, entonces si el aforo era de 80, pues había 80, si era de 200, había 200. Sí, eso fue una cosa que, a ver, durante aquel momento hubo 3 o 4 años que fue muy bestia, la verdad, fue muy bestia y era... Joder, era una gozada tocar en Navia porque además había una programación bastante continua de conciertos, vinieron muchas bandas a tocar en Navia. Y en Navia había ya una tradición también de bandas. Navia siempre fue más de hardcore punk. Y a principios de los 90, mediados de los 90, Explosive Joint, no sé, había los hijos del zar, bueno, es que ahora mismo no recuerdo los nombres, pero había muchísimas bandas, había un montón de bandas y había una inquietud muy grande en aquel momento, sobre todo en Navia, era, ya te digo, más por el hardcore punk. En Navia éramos más, en Vega éramos más metaleros y en Luarca pues más o menos parecido, una cosa parecida, era un término medio, ¿no? Entre la música más urbana, el punk, el heavy clásico, pero que eran 3 sitios donde había muchísima gente capaz de poder tocar instrumentos y de poder hacer grupos y sacar sus inquietudes adelante. Es que eso es de agradecer y bueno, que se mantenga. A día de hoy todavía se están formando grupos, tanto en Puerto Delgado como en Navia. En Navia sé que hay 2 o 3 nuevos de hardcore boom que están los incorregibles hijos del zar, que no se me enfade nadie en Navia. Sí, es que me pillan ahora aquí un poco, estoy en el curro por si viene alguien, así saludo, así de refilón, te lo decía, que no sé, no me asuste nadie. Como dicen cosas del directo. Vale, voy a preguntarte así un poquitín más sobre la banda. Voy a preguntarte primero referencias, aunque sea difícil, que yo sé que sea difícil porque habrá muchísimas.
referencias generales de la banda, ¿qué me podrías decir? ¿Me podrías dar algún nombre de alguna referencia que dijerais, vamos a basarnos en, o nos basamos en esto y esto, esta banda, esta otra? ¿O simplemente fluís y cada uno lo que aporte con sus referencias personales y lo hacéis encajar después? Bueno, nuestras influencias al principio era, lo que teníamos claro es que queríamos ser una banda de death metal. Y las influencias podían venir de cualquier sitio, de cualquier banda americana, de cualquier banda sueca, finlandesa, holandesa. O sea, no estábamos ni pensando en una en concreto, ni en un estilo de death metal concreto. O sea, no hicimos un grupo pensando, por ejemplo, en ser igual que la escena sueca de Dismember o Dombel, o la escena americana de Cannibal Corpse, Malevolent, Morbid. No, o sea, nosotros escuchábamos todo eso y a partir de ahí nosotros queríamos hacer death metal. Teniendo claro que, bueno, pues que el concepto de metal la gente puede no conocerlo si no está metido dentro del mundo, pero el que está metido en el mundo sabe que no tiene nada que ver la escena sueca con la escena holandesa, ni con la escena polaca, ni con la escena americana. Entonces, con esa amalgama de digamos, de vertientes, pues nosotros fuimos inconscientemente pues cogiendo de aquí y de allá para ir creando un poco lo que siempre queríamos, que era tener un poco un estilo propio. A partir de ahí sí que es cierto que fuimos introduciendo partes más melódicas dentro de nuestro estilo, fuimos metiendo partes más técnicas también, porque cada vez estábamos más conjuntados, controlábamos más nuestro propio instrumento, entonces había más posibilidades de tocar música más compleja y de llegar a fronteras que en principio pues tampoco imaginábamos que podíamos llegar. Claro. Pero sí, el concepto básico era hacer death metal, y una vez que nosotros ya, digamos, sobre todo con el primer EP con la No Centigrades, ya hicimos un EP de death metal, y dijimos, bueno, pues ahora vamos a hacer un poco dentro de la música extrema lo que salga, lo que se nos ocurra y lo que nos dé la gana, siempre intentando mantener o crear un poco un estilo propio. Cuando empiezas, hay mucha gente que quizás siendo más joven, igual escuchas una banda y te impacta tanto que dices, hostia, esto es lo que quiero hacer. Pero claro, nosotros ya teníamos, bueno, no éramos ni muchísimo menos mayores. Desde aquella 2006 tendríamos 22, 23 años de media. Borja era un poco mayor. Borja nos saca, creo, bueno, no sé, 4 o 5 años mayor. Pero bueno, que no teníamos 17, 18 años. O sea, ya no éramos, digamos, tan impresionables como cuando tienes, yo qué sé, 12, 13, 14 años, que escuchas un disco y es como... te vuela la cabeza. Sí. Nosotros ya llevábamos mucho tiempo ya escuchando música, ya descartábamos lo que no nos gustaba y ya buscábamos, nos centrábamos en lo que sí. Y a partir de ahí ya teníamos, digamos, una madurez de escuchas que ya el motivo por el que arrancamos nosotros el grupo no era parecernos a tal, sino simplemente hacer death metal, que era el estilo que nos aunaba, digamos, dentro de que a uno pues le podría gustar más el heavy metal o a otro el black metal, el death metal era común en todos. Una pregunta que no tenía yo por aquí apuntada, pero que se me acaba de ocurrir y quería hacerte. ¿Cuándo fue, o cuándo recuerdas tú que haya sido la primera vez que escuchaste, digamos, death metal o música así potente? Y si no es mucho pedir, ¿qué disco sería o qué banda sería la primera que escuchaste? Pues, mira, a ver, yo llevo toda la vida escuchando música porque la tenía en casa. Entonces mi padre ya escuchaba metal y bueno, Accept, Black Sabbath, Deep Purple, con eso más o menos ya crecí. Entonces el death metal me vino lógicamente de fuera, porque eso sí que no lo tenía en casa, hasta ahí mi padre no llegaba, pero bueno, se dio la casualidad de que, claro, como te decía antes, en Vega, como había mucha gente que escuchaba, y yo vivía en el mismo bloque de viviendas que vivía Borja, el guitarrista de Legacy, y sus hermanos, y ellos ya sí que escuchaban ya más death metal, eran mayores y ya, bueno, pues escuchaban discos de Carcass, de Morbid Angel, de Napalm Death, Obituary,
Cáncer, por ejemplo. Entonces, sin ser consciente, yo ya escuché discos de death metal en aquella época, lo que pasa es que a mí me pilló muy pequeño. Ya siendo consciente, pues no sé, Cannibal Corpse, Morbid Angel, Napalm Death, pues probablemente eso fue lo primero de death metal que escuché a lo largo de mi vida, probablemente. Pues anda que ya llovió, porque... Pues sí, ya llovió, sí. Con 11, 12 años por ahí, sería. Sí, pues sería el año 94, 95, sí, pues por ahí más o menos. Pues nada, algo yo escuchaba entonces ya. Sí, la verdad es que sí. Es que había muchísima gente, joder, es que fue muy... era una locura, lo nuestro era una locura. Me imagino que como cuando alguien le da fuerte y descubre una de sus pasiones vitales, como para mí la música, en este caso la música extrema, que yo era, además que era una época de explosión total, porque bueno, tanto el death metal como el black metal, el doom, esos tres estilos que son como tres piedras angulares dentro de lo que es el desarrollo después del género extremo, explotaron a principios de los 90 y claro, pues casi se puede decir que los mejores discos salieron entre el año, pues no sé, entre 88 y 94, digamos. Después salieron también muy buenos discos, ya con los grupos ya más evolucionados y con los estilos más evolucionados, pero claro, que yo era una locura, era un boom de la hostia. Y en el año 94-95, en donde ya había salido todo eso, yo empecé a conseguir discos de aquellos y me enganché con los discos que salían en la época, porque recuerdo, por ejemplo, que el Slaughter of the Soul o el Symbolic de Death o el Hardware de Carcass los compré en aquel momento. Y después de ahí fui enganchando todos los discos anteriores de todas las bandas. Entonces llegué, digamos, un poco tarde por edad a aquella explosión, pero igualmente la viví y ya, pues a partir de ahí he enganchado hasta la explosión del metal más extremo, lo que yo considero que fue la música más extrema que se ha hecho nunca en el mundo, que para mí está dentro del periodo del 98 al 2002. Porque después hay un punto de inflexión, bueno, tampoco me quiero enrollar, pero hay un punto de inflexión que es el hecho de las producciones. O sea, las producciones lo cambiaron todo. Hasta el 2002 las producciones tenían un punto real, ¿no? Era el instrumento tocado sin filtros, o si había un filtro estaba en el bombo, y a partir del 2002 ya se empezó a sustituir todo. Y ya sonaba todo más digital, más irreal. O sea, las producciones cambiaron. Y para mí la esencia de la música extrema está en la naturalidad. Está en un conjunto de instrumentos que suenan de verdad haciendo música muy brutal. Sí. Entonces, por ejemplo, Origin, por ejemplo, es uno de esos grupos con el Informis, que es como establecieron, para mí, desde mi punto de vista, no sé, una barrera por arriba que difícilmente a día de hoy ese nivel de agresividad y de extremismo es superado por una banda.